Estimados hermanos y hermanas, les saludo en el amor del Señor y específicamente en el día de hoy para compartir nuestro tercer estudio bíblico de este tiempo que está relacionado en el día de hoy a la figura de los profetas y específicamente vamos a conversar sobre el profeta Isaías. En este recorrido que hemos hecho, quizás el profeta Isaías va a ser uno de los que va a salir del cuadro en el cual estábamos acostumbrados a escuchar. Así que les invito a que nos vayamos al texto bíblico que se encuentra en Isaías capítulo 6, versículo 8. Isaías capítulo 6, versículo 8, que es un texto bastante conocido que está en el contexto de su llamamiento. Dice así el capítulo 6 de Isaías, versículo 8. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. El profeta Isaías aparece en la historia de Israel en un tiempo muy complejo. Entre el año 740 y el año 700, el reino del sur, que es donde aparece la figura del profeta, está viviendo varios conflictos. Es por eso que hay varios elementos históricos que debemos considerar cuando hablamos del profeta Isaías en el contexto de este texto. Primero, el pueblo está viviendo una crisis institucional que está relacionado con elementos políticos. ¿Por qué? Porque hay una guerra interna y hay una guerra externa. El pueblo está siendo invadido externamente por Asiria y también internamente hay una lucha entre Samaria y Jerusalén, que literalmente era una guerra campal al interior de Israel y también con el exterior de Israel. Y mientras eso sucedía en el plano civil, en el plano religioso, el profeta Isaías critica y identifica de que la crisis que se vive es que en el templo sí se está cumpliendo con los sacrificios, sí se está haciendo lo que la ley decía que había que realizar, pero se habían olvidado especialmente de los pobres y de las viudas. Y el reclamo del profeta Isaías es un reclamo hacia el templo, específicamente en relación a qué es lo que está pasando con los más pobres. Y aparte, el texto del profeta Isaías va a evidenciar una crisis, y una crisis que está relacionada con la falta de liderazgo dentro del pueblo, tanto de los reyes que habían de turno, como también de los liderazgos que habían en el pueblo. Es por eso que el profeta Isaías se va a levantar y va a tener la visión suficiente primero para enfrentar y hacer una lectura de esta guerra interna y externa que está viviendo el pueblo de Israel, esta crisis que vive el templo y por último esta situación de la crisis del liderazgo que le va a hacer ver al profeta Isaías que se necesita que se implante la venida de un Mesías, pero este Mesías que venía no tiene todo el poder que supuestamente todos esperaban que tuviera, y al mismo tiempo la llegada de este Mesías iba a ser de forma sencilla. Eso tiene relación también porque el profeta Isaías va a empezar a indagar en que su profecía va a ser que el Mesías va a nacer y va a venir en forma de un niño, que su nacimiento va a ser en la pequeña ciudad de Belén, y así sucesivamente se van a ir generando una serie de discursos que van a presentar que la solución que viene de Dios es totalmente diferente a las soluciones que humanamente uno podía imaginar. Lo segundo, aparte de considerar el contexto, que es un contexto difícil, es lo que tiene relación a la vocación de este profeta. Si nosotros leemos el capítulo 6 en su completo, nos vamos a dar cuenta de que Isaías recibe un llamado estando en el templo. Isaías, si nosotros leemos los versículos siguientes al que compartimos al inicio, su primera actitud ante el llamado de Dios es sentirse impuro.
Y efectivamente el texto bíblico va a decir de que él se siente impuro de labios y que ante eso Dios le ofrece de que él le va a limpiar sus labios. Y ese es un tema muy interesante porque lo primero que pone Isaías es su limitante de sentirse extremadamente impuro ante lo que está sucediendo, pero tiene una cierta voluntad a disponerse a que Dios haga en él lo que Dios estima conveniente. Ahora, la vocación profética de Isaías tiene a lo menos tres momentos. En un primer momento, Isaías es muy conservador. Sus discursos no son muy agresivos, ni muy violentos, ni que llamen mucho la atención de las autoridades civiles como de las autoridades del templo. Pero hay un momento donde la historia del profeta se ve fuertemente relacionado con oponiéndose con la corte y con los sacerdotes, y eso es lo que empieza a causar tanto conflicto de que empiezan a marginarlo de la vida civil. A tal punto llega esto que casi comienza una persecución detrás de su persona, pero la historia bíblica va a decir de que mientras los sacerdotes y los poderosos, políticamente hablando, desechaban la voz del profeta, el profeta se manifestó o se materializó o se hizo presente en la vida de los huérfanos, de las viudas y de los más necesitados, que por lo visto fueron quienes le prestaron oídos a las profecías que él venía a entregar. Ahora, hay cuestiones que Isaías va a poner sobre la mesa y son cuestiones bastante fundamentales. Primero, lo que va a decir Isaías es que las autoridades civiles deberían estar atentas, primero, a tomar una decisión. O van a escoger servir a Dios, o creer en Dios, o van a poner su fe en las armas. Bajo la situación de guerra que estaba viviendo el pueblo de Israel, este conflicto interno con Samaria y Jerusalén y este conflicto externo con Asiria, nos vamos a dar cuenta de que los reyes de aquel minuto que dirigían el pueblo de Israel estaban poniendo todo su esfuerzo y toda su fuerza en sostener y armarse poderosamente para enfrentar a todos estos grupos. Pero Isaías se levanta con fuerza para decir de que el pueblo de Israel, por la relación que tenía con Dios, no necesitaba superar la fuerza militar que tenían, sino que debían confiar en que Dios le iba a dar la victoria en medio de la batalla. Y esta cuestión resulta casi como un tema tirado a las mechas, porque en un contexto de guerra, que la profecía, que la palabra del profeta sea que no hay que armarse, no hay que preocuparse, no hay que prepararse para la batalla, porque Dios ya tenía ganada la batalla para su pueblo, efectivamente fue un tema de mucho conflicto para el mensaje que estaba dando el profeta en nombre de Dios. Y lo segundo va dirigido a las autoridades del templo. Y la queja contra las autoridades del templo va a ser que el templo no era lugar para aquellos que estaban necesitados. Ahora, Dios había llamado a Isaías en el templo. Y ahora lo manda en este segundo momento a darle un mensaje al templo. Y el mensaje es que Dios tenía la intención de que sus representantes, que eran los que estaban en el templo, se preocuparan específicamente de los pobres, de las viudas, de los menesterosos, de los enfermos. Y el profeta les declara a las autoridades religiosas que el propósito de Dios es que el templo sea un refugio. Y esa imagen es quizá muy bonita del profeta. Y es lo que también quiero rescatar en este instante. Porque lo que está diciendo el profeta como una visión de denuncia es que el templo no está siendo refugio para la gente. Y este es un tema muy latente,
Porque su crítica ya pasó con el hecho de refutar cuál era la solución ante el conflicto bélico que estaba sucediendo, sino que el conflicto dentro del templo. En otras palabras, lo que está diciendo Isaías, el templo no está haciendo su pega. Y su pega, está diciendo Isaías, es no ser refugio para quienes lo necesitan. Ahora, la crítica social del profeta Isaías se encuentra en el capítulo 5, los versículos del 8 al 13. Y quizás aquí el profeta se va a ir con toda la caballería encima cuando dice estas palabras. Porque dice, hay de los que juntan casa a casa y añaden hacienda a hacienda hasta ocuparlo todo. ¿Habitaréis vosotros solos en medio de la tierra? Ha llegado a mis oídos de parte de Jehová de los ejércitos que las muchas casas han quedado asoladas, sin moradores las grandes y hermosas. Y 10 yugadas de viña producirán un bato, y un homer de semilla producirá una efa. Ay de los que se levantan de mañana para correr tras el licor, y así siguen hasta la noche y hasta el vino los enciende. En sus banquetes hay arpas, vihuelas, tamboriles, flautas y vino, pero no miran la obra de Jehová, ni consideran la obra de sus manos. Por tanto mi pueblo es llevado cautivo, porque no tiene conocimiento. Sus nobles se mueren de hambre, y la multitud está seca de sed. Pareciera ser que la crítica del profeta es contra de aquellos que acaparan lo que más pueden y se olvidan específicamente de todos aquellos y aquellas que están viviendo situaciones complejas. Por eso el grito del profeta es: hay muchos que mueren de hambre, hay muchos que mueren de sed, y ustedes, dice el profeta, lo tienen todo en sus manos. Quiero dejar 3 preguntas para la reflexión, y quizás preguntas que van a ser de bastante incertidumbre a propósito de este tiempo que estamos viviendo. Primero, muchas veces nosotros humanamente tenemos muchas soluciones a las cosas que nos suceden o que están sucediendo. El rey de turno, dice el texto, que tenía muchas soluciones militares para solucionar la situación de crisis que estaba viviendo el pueblo de Israel. Pero la voz del profeta, como un vidente de Dios, se levanta y le dice al rey de que ponga su confianza en Dios, porque Dios ya tiene todo solucionado en sus manos. La pregunta que yo les tengo como pregunta primera: ¿somos capaces nosotros de identificar que Dios tiene las soluciones a las cosas antes que nosotros las pensemos? Y lo segundo es que si somos capaces de asumir que Dios tiene muchas veces caminos diferentes y soluciones diferentes a las situaciones que nosotros podamos estar viviendo. La segunda pregunta, que es casi una pregunta evidente: ¿quiénes son hoy día los pobres? Y Isaías nos preguntaría a nosotros que estamos relacionados con el templo hoy día y nos diría: ¿el templo se está preocupando de ellos? ¿Nos estamos preocupando de quienes viven situaciones complejas? Y por último, y es la crítica que le hacía el profeta a la gente del templo, la tercera pregunta: el templo en el lenguaje de Isaías es presentado como un refugio. Y esa era la visión denuncia que él hacía a los que estaban en el templo. Yo les pregunto a ustedes: ¿el templo, la casa de Dios, es un refugio? Si la respuesta fuera no, o sí, positiva o afirmativa, lo interesante sería identificar de qué forma nosotros y nosotras estamos haciendo que la casa de Dios efectivamente sea un refugio para otros y también para nosotros.
Que el Señor nos bendiga y a través de la figura del profeta Isaías, que este tema sea un tema de inspiración en este tiempo de Cuaresma y en esta época de cuarentena. Bendiciones.